¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué hay personas que ganan lo mismo que tú o incluso menos y logran avanzar? Consiguen invertir, crecer, construir, mientras tú sientes que corres en una cinta de gimnasio. Gastas toda tu energía, cada mes, solo para seguir exactamente en el mismo lugar. El dinero entra en tu cuenta y en cuestión de días, simplemente se evapora. No es suerte, tampoco es magia. Después de décadas estudiando el éxito, yo, Brian Tracy, he aprendido una verdad que lo cambia todo. Una verdad absoluta. El problema nunca ha sido el tamaño de tu nómina, sino la mentalidad con la que manejas cada euro. Prepárate, porque hoy te entregaré las 8 llaves maestras para transformar tu salario en una escalera. Una escalera hacia tu libertad real. Si estás listo para dejar de sobrevivir y empezar a construir, suscríbete ahora, porque cada video que publicamos es un ladrillo más. Un ladrillo para edificar, paso a paso, tu independencia financiera. 1. Gasta como si ganaras la mitad. La primera estrategia suena brutal, casi como un insulto. Gasta como si ganaras la mitad. Y antes de que tu mente grite, eso es imposible, déjame plantearte algo. Esto no es un ejercicio de miseria. No se trata de privarte de lo esencial ni de vivir una vida gris y sin alegría. Al contrario, es el entrenamiento de disciplina financiera más poderoso que existe. Es el primer paso para dejar de ser un esclavo de tu nómina y empezar a convertirte en su amo. Piensa por un momento en esta imagen. Tu salario es como el agua que entra en un cubo. Para la mayoría, ese cubo está lleno de agujeros. Pequeños agujeros que casi no se ven. Un café por la mañana, esa suscripción a una plataforma que casi no usas, el pedido a domicilio porque no te apetece cocinar, la ropa que compras por impulso y que acabará olvidada en el armario. Cada uno de esos gastos es una pequeña fuga. Por sí solos, parecen inofensivos, pero juntos, vacían el cubo antes de que te des cuenta. Y aquí está la trampa mental en la que todos caemos. Cuando gane más, todo se solucionará. Pero es una mentira. Es la mentira más peligrosa de todas. Porque si no arreglas los agujeros, no importa cuánta agua eches en el cubo, siempre acabará vacío. Conozco personas que ganan 5,000 euros al mes y viven con la misma angustia que alguien que gana 1,500. ¿Por qué? Porque en cuanto sus ingresos aumentaron, simplemente hicieron los agujeros más grandes. Un coche más caro, una casa más grande, vacaciones más lujosas. Su estilo de vida se expandió para devorar cada céntimo extra. Es la llamada ley de Parkinson aplicada a las finanzas. Tus gastos siempre aumentarán hasta cubrir todos tus ingresos. Siempre, a menos que tú, de forma consciente, decidas detenerlo. Y ahí es donde entra esta regla de oro. Gastar como si ganaras la mitad te obliga a hacer algo que la mayoría de la gente nunca hace. Te obliga a ser consciente. Te obliga a preguntarte, ¿esto es realmente necesario? ¿O es simplemente un capricho? ¿Estoy comprando esto porque lo necesito o para impresionar a gente a la que, en realidad, no le importo? Imagina este escenario, solo por un momento. Mañana, por una crisis inesperada, tu empresa te comunica que debe reducir tu salario a la mitad. Sería un golpe duro, sin duda, pero ¿qué harías? ¿Dejarías de comer? ¿Te quedarías en la calle? Por supuesto que no. El instinto de supervivencia se activaría de la noche a la mañana. Te convertirías en un genio de la optimización financiera. Renegociarías la factura del móvil, buscarías un seguro de coche más barato, cancelarías todas las suscripciones no esenciales, empezarías a cocinar en casa y planificarías tus compras en el supermercado al céntimo. Te adaptarías, porque no tendrías otra opción. Ahora la pregunta clave es, ¿por qué esperar a que una crisis te obligue a hacerlo desde el pánico, cuando puedes tomar esa misma decisión ahora, desde una posición de control y de poder? Cuando decides vivir con la mitad, o con el 60% o el 70% de lo que ganas, algo mágico ocurre. De repente, surge espacio. Espacio en tu cuenta bancaria, sí, pero lo más importante es el espacio que se crea en tu mente. Espacio para respirar, espacio para dejar de vivir con esa ansiedad sorda, con ese miedo constante a que un gasto imprevisto, la avería del coche, una visita al dentista, desmonte todo tu frágil castillo de naipes. Ese espacio que creas es oxígeno puro para tu futuro. Ese dinero que antes se fugaba sin dejar rastro ahora tiene un propósito. Se convierte en la semilla de tu seguridad, en la base para tu primera inversión, en el capital inicial para ese pequeño proyecto con el que siempre has soñado. No se trata de vivir mal, se trata de elegir con conciencia.
Se trata de entender que cada euro que gastas en aparentar es un euro que le robas a tu propia libertad futura. Es un intercambio terrible. Cambias tu paz mental de mañana por la validación vacía de hoy. Los ricos piensan a largo plazo. Los pobres piensan solo en el fin de semana. Y gastar menos de lo que ganas es la forma más rápida y poderosa de empezar a pensar a largo plazo. Tu misión, si decides aceptarla, es la siguiente. Esta misma semana, siéntate con la aplicación de tu banco, sin excusas. Revisa todos los gastos del último mes, línea por línea, y clasifícalos en 3 categorías. 1. Esenciales. El alquiler, la hipoteca, la comida, el transporte para ir a trabajar. 2. Mejoras de vida. El gimnasio, una cena fuera de vez en cuando, Netflix. 3. Gastos fantasma. Esos que ni siquiera recordabas haber hecho. Te garantizo que te sorprenderás. Encontrarás un 10, un 15, quizás hasta un 20% de tu salario que se ha ido por el desagüe de los gastos fantasma y las comodidades innecesarias. El poder no está en ganar más. El verdadero poder está en necesitar menos. Y cuando dominas ese arte, el arte de la vida intencionada, te vuelves invencible. Porque cada euro que no gastas es un soldado que pones a trabajar para ti, para conquistar tu propia libertad. Empieza hoy. Págate a ti primero, siempre. Ahora, vamos con el segundo principio, y este es el que separa a los que construyen riqueza de los que simplemente la ven pasar. Es un cambio de mentalidad tan profundo que puede reconfigurar por completo tu relación con el dinero. Se llama págate a ti primero, siempre. La mayoría de las personas, cada vez que reciben su salario, siguen un mismo patrón, un ritual casi inconsciente. El dinero entra en la cuenta y la mente entra en modo automático. Pagar el alquiler o la hipoteca, la luz, el agua, el internet, la cuota del coche, la tarjeta de crédito, pagar a todo el mundo, al banco, a las compañías de suministros, al supermercado, a todos, y solo después de que todos los demás han cobrado su parte, si queda algo, entonces, y solo entonces, aparece la tímida idea de ahorrar. Pero ese, si queda algo, es el mayor engaño financiero de nuestro tiempo. Es una trampa mortal para tus sueños. Porque la verdad, la dura verdad, es que nunca sobra nada. El mundo moderno está diseñado para que nunca sobre. Siempre habrá un gasto más, una promoción irresistible, un compromiso social inesperado, una nueva necesidad que no sabías que tenías. Y así pasan los meses, y los años, e incluso décadas enteras, sin haber construido nada sólido, nada propio. Imagínalo de esta forma. Cada salario que recibes es como un pastel recién hecho, caliente y apetitoso. En el momento en que llega a la mesa, todos se abalanzan para coger su porción. El banco quiere su trozo, las facturas quieren el suyo, las deudas, los intereses, las compras emocionales, todos quieren una parte. Y si tú, el dueño del pastel, esperas a que todos los demás se sirvan, lo único que te quedará al final serán las migajas. Y nadie, absolutamente nadie, se ha hecho rico comiendo solo migajas. Pagarte a ti primero no es un capricho. No es una idea bonita de un libro de autoayuda. Es un principio fundamental de la creación de riqueza. Y es, sobre todo, un acto de autoestima, un acto de respeto propio. Porque cuando te pones al principio de la fila, estás enviando un mensaje directo y poderoso a tu subconsciente. Un mensaje que dice, mi futuro importa más que cualquier gasto inmediato. Mi tranquilidad financiera, mi libertad, mis sueños, son la factura más importante de todas. Y la voy a pagar antes que ninguna otra. Mucha gente cae en la trampa de pensar, cuando gane más, entonces sí que voy a ahorrar. Pero ese pensamiento es un veneno. Porque si no aprendes a apartar 50 euros cuando ganas 1.500, te aseguro que tampoco lo harás cuando ganes 3.000. La disciplina financiera no aparece por arte de magia con un aumento de sueldo. Se entrena, se construye, ahora, con lo que tienes. Es como un músculo. Si no lo ejercitas hoy con un peso pequeño, no tendrás la fuerza para levantar un peso grande mañana. La cantidad al principio no es lo importante. Lo que importa es el hábito, el acto sagrado de pagarte a ti primero. Déjame contarte una historia real. La historia de Sara, una joven que trabajaba en una tienda con un sueldo modesto. De esos que apenas alcanzan para cubrir lo básico. Cualquiera habría dicho que no tenía margen para ahorrar. Era imposible. Sin embargo, Sara tomó una decisión. Cada mes, con una disciplina inquebrantable, guardaba 100 euros. Lo hacía el mismo día que cobraba. Antes de pagar cualquier otra cosa, lo trataba como si fuera la factura de la luz.
imprescindible, innegociable. Durante los primeros meses parecía ridículo. 100 euros no iban a cambiarle la vida. Sus amigos se reían, le decían que disfrutara del dinero, pero los años pasaron y con la magia silenciosa de la constancia y el interés compuesto, ese pequeño fondo creció. Creció hasta convertirse en algo que muy pocos de sus amigos tenían. Opciones. La opción de emprender, la opción de invertir, la opción de elegir. Un día, gracias a ese hábito simple, a esa decisión que tomó años atrás, dejó su empleo y montó su propio negocio online. No fue suerte, fue estrategia, fue el poder de pagarse a sí misma primero. Ahora imagina lo contrario, una persona que gana mucho más, pero que siempre dice, este mes no he podido, el próximo sí, y el próximo nunca llega. 10 años después, se da cuenta de que por sus manos ha pasado una fortuna en ingresos, pero no tiene nada que lo demuestre, solo deudas y objetos que ya han perdido su valor. Esa es la brutal diferencia. El método es sencillo. Decide un porcentaje fijo de tu salario, aunque sea pequeño al principio, un 5%, un 10%, si puedes. Conviértelo en una ley personal. Apenas el dinero entre en tu cuenta, transfiere ese monto a un lugar separado, fuera de tu vista, fuera de tu alcance inmediato. Hazlo automático, hazlo inevitable, porque cada vez que te pagas primero, refuerzas en tu mente una idea esencial: soy el dueño de mi vida, no una víctima de las circunstancias. Así que pregúntate, ¿quieres seguir esperando a que sobre algo? ¿O quieres tomar el primer trozo del pastel ahora? Tu futuro vale más que cualquier factura. 3. Transforma tu salario en capital de libertad. Llegamos a la tercera clave, y esta idea tiene el poder de cambiar para siempre la forma en que ves cada euro que ganas. Se trata de dejar de ver tu salario como simple dinero y empezar a verlo como lo que realmente es. Semillas de tu libertad futura. Piensa por un momento en esta imagen. Una persona que trabaja cada día con una disciplina increíble. Cumple su horario, se levanta temprano, vuelve a casa cansada por la noche, hace horas extras cuando se lo piden, y sin embargo, año tras año, sigue exactamente en el mismo lugar. Sus deudas no desaparecen, sus ahorros no existen, y su sensación es siempre la misma: trabajo tanto, pero nunca avanzo. Esta historia, ¿te resulta familiar? Miles, millones de personas viven atrapadas en ese círculo, y no es porque no trabajen duro, trabajan durísimo. El problema es que cometen el error más común de todos. Transforman cada céntimo de su salario en consumo inmediato, en lugar de transformarlo en lo que yo llamo capital de libertad. Y aquí está la distinción crucial. El dinero que recibes cada mes no es solo para pagar las facturas de hoy. Es una herramienta. Es la herramienta más poderosa que tienes para comprar tu tiempo de mañana. Cada euro que usas únicamente para consumir, para comprar algo que pierde valor en el instante en que sale de la tienda, se convierte en pasado, se desvanece. Pero cada euro que destinas a construir capital, se convierte en futuro. Esa es la gran diferencia. La línea que separa a quienes viven siempre al borde del abismo financiero, de quienes, poco a poco, se liberan. Imagina tu salario como un puñado de ladrillos que recibes cada mes. Hay quienes usan esos ladrillos para construir una vitrina bonita, un móvil de última generación, ropa de marca, salidas costosas a restaurantes de moda, un coche que apenas pueden pagar. Desde fuera, todo se ve muy atractivo, parece un éxito, pero en realidad no están construyendo nada duradero. Es como levantar fachadas de cartón piedra sin cimientos. A la primera ráfaga de viento, al primer imprevisto financiero, todo se derrumba. En cambio, hay otras personas que reciben exactamente los mismos ladrillos, pero toman una decisión diferente, empiezan a levantar una pared, ladrillo a ladrillo, luego otra, y con paciencia, con constancia, construyen una casa sólida. Al principio no luce tan espectacular, requiere sacrificio y visión, pero con el tiempo, esa casa se convierte en seguridad, en estabilidad, en libertad. Transformar tu salario en capital de libertad significa exactamente eso. Significa decidir, de forma consciente, que una parte de lo que ganas hoy no será gasto, será inversión. Y cuando digo inversión, no me refiero solamente a comprar acciones en bolsa o bienes raíces, que también son opciones. Hablo de un concepto mucho más amplio. Hablo de invertir en todo aquello que multiplica tu capacidad de vivir mejor mañana. Puede ser un curso online que te enseñe una nueva habilidad. Una habilidad de alta demanda, como el marketing digital, la edición de video o la programación. Eso es capital de libertad.
Puede ser comprar un equipo, una herramienta que te permita generar ingresos extra en tu tiempo libre, un buen ordenador, una cámara, un micrófono. Eso es capital de libertad. Puede ser crear un fondo de emergencia que te dé la tranquilidad de saber que puedes sobrevivir 6 meses sin ingresos. Esa tranquilidad es capital de libertad. O puede ser destinar una pequeña cantidad cada mes a un pequeño proyecto, a un negocio paralelo que, con el tiempo, pueda convertirse en tu fuente principal de ingresos. Cada decisión de este tipo te acerca un paso más a liberarte de la dependencia absoluta de una única nómina. Usa tu dinero para construir algo que trabaje para ti, porque si tu dinero no trabaja, tú trabajarás toda tu vida. Esa frase encierra una verdad brutal. Quienes solo consumen, dependen para siempre de su salario. Si dejan de trabajar, sus ingresos se detienen, su vida se paraliza. Quienes construyen, en cambio, crean activos. Y los activos son como pequeños empleados que siguen generando ingresos, incluso cuando ellos duermen, incluso cuando se van de vacaciones. Déjame ponerte el ejemplo de Javi y Marcos, dos amigos que reciben exactamente el mismo salario, 1.800 euros al mes. Javi usa su dinero extra en cenas, en las cuotas del último gadget tecnológico y en ropa que pronto pasa de moda. Marcos, en cambio, decide apartar 200 euros cada mes. Durante un año, usa ese dinero para aprender sobre publicidad online y creación de contenido. Al cabo de ese año, empieza a ofrecer sus servicios como freelance en su tiempo libre. Gestiona las redes sociales de pequeños negocios locales. 10 años después, Javi sigue atrapado en el mismo empleo, endeudado y cansado. Mientras que Marcos tiene dos fuentes de ingresos, su empleo principal y un negocio propio que no para de crecer. La diferencia no fue el ingreso inicial, fue la forma en que cada uno decidió usar sus ladrillos. Cada vez que recibas tu salario, antes de gastar un solo euro, hazte esta pregunta. Una pregunta directa. ¿Esto que voy a comprar me dará libertad o solo me dará una distracción momentánea? Si lo que compras pierde valor al día siguiente, es simplemente consumo. Pero si lo que decides adquirir aumenta tu valor personal, genera nuevas oportunidades o se convierte en un activo que crece, entonces estás sembrando tu libertad futura. La ropa se desgasta, los aparatos se vuelven obsoletos, los caprichos pierden su brillo, pero la educación, las habilidades, los activos que construyes con inteligencia, esos se multiplican y te acompañan toda la vida. La próxima vez que tu salario llegue a tus manos, no lo veas solo como dinero para sobrevivir, véelo como un conjunto de ladrillos. Y recuerda, tú eres el arquitecto. Ford. Automatiza la construcción de tu riqueza. Ahora vamos a hablar de un enemigo silencioso, un enemigo que sabotea los planes financieros de millones de personas cada día, sin que apenas se den cuenta. Ese enemigo es la fuerza de voluntad. Confiamos demasiado en ella. Nos decimos a nosotros mismos, este mes sí, este mes voy a ahorrar, este mes voy a controlar los gastos. Lo decimos con total convicción. Y quizás, durante los primeros días lo cumplimos. Pero la fuerza de voluntad es un músculo, y como cualquier músculo, se cansa, se agota. Llega un mal día en el trabajo, una discusión, un momento de estrés, y de repente, esa determinación se desvanece, y caes en la tentación. Un capricho para animarte, una compra impulsiva, una cena cara para olvidar los problemas, y el plan se va al traste. Una vez más, si tu plan para construir riqueza depende de tu estado de ánimo, de tu motivación o de tu fuerza de voluntad, estás condenado a fracasar, porque la vida es impredecible, siempre habrá altibajos. La solución no es tener una fuerza de voluntad sobrehumana. La solución es crear un sistema que trabaje para ti en piloto automático, un sistema que no dependa de cómo te sientas. Y esto, créeme, marca la diferencia entre quienes construyen un patrimonio sólido y quienes siempre se quedan en cero. Se trata de automatizar la construcción de tu riqueza. Piénsalo de esta manera. Las facturas siempre llegan a tiempo, ¿verdad? La del alquiler, la del teléfono, la del seguro, aparecen cada mes con una puntualidad implacable. Y la mayoría de las personas las tiene domiciliadas, automatizadas. El dinero sale de la cuenta sin que tengan que hacer nada. No tienen que recordarlo. No tienen que decidir si pagan o no. Simplemente sucede. ¿Por qué no usamos esa misma lógica, esa misma poderosa herramienta para construir nuestro propio futuro? ¿Por qué tratamos las facturas de otros con más seriedad y disciplina que la factura de nuestra propia libertad? Automatizar tu riqueza significa hacer que el proceso de ahorrar e invertir suceda sin que tengas que pensarlo. Es crear un sistema que trabaje en silencio,
mes tras mes, incluso cuando tú estés cansado, distraído o tentado a gastar. Imagina tu dinero como un río. Cada mes, el día que cobras, ese río fluye desde tu salario hacia tus manos. Si lo dejas correr libremente, se dispersa. Un poco por aquí, otro poco por allá. Pequeños caprichos, gastos menores, distracciones, y al final del mes, el río termina seco, antes de que te des cuenta. Ahora imagina que, en lugar de dejarlo correr libre, construyes unos canales inteligentes. Unos canales que, de forma automática, redirigen una parte de ese río, digamos un 10%, hacia un embalse. Un embalse que es tu cuenta de ahorro o de inversión. Al principio, la cantidad de agua que llega al embalse parece poca cosa, casi insignificante, pero mes tras mes, de forma constante e inevitable, el embalse se va llenando, gotas a gotas, hasta que un día, sin apenas darte cuenta, tienes una reserva de agua tan grande que podrías regar un campo entero. Una reserva que te protege de las sequías, que te da seguridad. Esa es la inmensa fuerza de la automatización. Las personas comunes confían en la emoción del momento. Este mes me siento motivado, voy a guardar algo. Pero cuando llega una oferta, un antojo, una presión social, la emoción cambia. Y el plan se olvida. En cambio, las personas que realmente entienden el dinero confían en sistemas. Sistemas que no dependen de sus sentimientos. Programan una transferencia automática el día exacto en que cae su salario. No ven ese dinero. No lo tocan, no lo sienten en su cuenta principal, simplemente desaparece de su cuenta del día a día y aparece en su cuenta de futuro. Y lo más poderoso de todo es que, como nunca lo tuvieron en sus manos, no lo echan de menos. El cerebro se adapta a vivir con el 90% restante. Déjame contarte el contraste entre dos personas. Una de ellas intentaba ahorrar lo que le sobrara a final de mes. Siempre estaba convencido de que en algún momento quedaría algo, pero nunca sobraba. Siempre había un gasto inesperado, un viaje de último minuto, una compra impulsiva. Pasaron 5 años y no tenía nada acumulado, cero. Mientras tanto, otra persona con un salario muy similar programó una transferencia automática, de apenas 100 euros cada mes, una cantidad que casi no notaba. 5 años después, tenía un fondo de más de 6.000 euros, que con los intereses ya era una suma considerable. No es que ganara más, es que su sistema no le dio la opción de fallar. Haz que el éxito sea inevitable. Automatizar tus finanzas es precisamente eso. Es crear las condiciones para que, aunque un día quieras sabotearte, no puedas, porque el sistema ya está trabajando a tu favor. El gran secreto de la gente rica no es que tenga más autocontrol. Es que han diseñado un entorno, un sistema, en el cual no necesitan depender de él. Si saben que deben invertir, no confían en su memoria. Crean un mecanismo automático, y eso hace que la acumulación de capital sea constante, sin altibajos, sin excusas. Aquí tienes el consejo práctico, la acción que puedes tomar ahora mismo. Abre una cuenta bancaria en una entidad diferente a la que usas para tus gastos diarios. Un neobanco, una cuenta online sin comisiones. Hay muchísimas opciones. El objetivo es que esta cuenta esté fuera de tu vista. Luego, entra en la aplicación de tu banco principal y programa una transferencia automática y periódica. Elige el día que cobras. Elige un porcentaje fijo, aunque sea un 5% para empezar. Y olvídate de que existe. No la revises cada día. No la conectes a tus aplicaciones de gestión de gastos. Déjala crecer en silencio. Recuerda, no son los grandes actos heroicos los que construyen la riqueza. Son los pequeños hábitos, repetidos en silencio, una y otra vez, los que marcan la diferencia. Un ahorro automático no impresiona a nadie al principio, pero después de años, se convierte en la línea divisoria entre quienes siguen dependiendo de su salario y quienes tienen la libertad para decidir sobre su propia vida. No confíes en la promesa vacía del próximo mes. Haz que la decisión ocurra ahora y que después ya no dependa de ti. 5. Multiplica tu salario con una segunda habilidad. Mucha gente ve su salario como si fuera una sentencia, una cifra escrita en piedra. Esto es lo que gano. Con esto debo vivir. Y no hay nada más que hacer. Y ahí reside una de las trampas mentales más limitantes de todas. Porque pensar así convierte a cualquier persona en prisionera de una cifra fija. Una cifra que, a menudo, nunca es suficiente. Que no cambia o cambia muy lentamente. Que no abre espacio para más oportunidades. Pero la verdad es que tu salario no tiene por qué ser un techo. De hecho, no debe serlo. Puede y debe convertirse en una palanca. Una palanca para impulsarte mucho más alto. La diferencia, como siempre, está en lo que decides hacer con él.
Piensa en esto por un segundo. Tú no eres un árbol. No estás condenado a quedarte en el mismo lugar, con las mismas capacidades, durante toda tu vida. Puedes aprender, puedes crecer, puedes reinventarte. Y una de las maneras más inteligentes, más estratégicas de usar tu salario es destinar una parte de él a algo que cambie fundamentalmente tu valor en el mercado. Y eso es una segunda habilidad. Esa habilidad extra, esa capacidad adicional, puede ser la diferencia entre seguir dependiendo de un único ingreso que apenas cubre tus gastos o abrir un nuevo camino. Una nueva autopista que multiplique tus oportunidades y tus ingresos. Imagina tu salario como una linterna que ilumina un pequeño espacio a tu alrededor. Con esa luz puedes moverte, puedes desenvolverte, pero siempre dentro de un rango muy limitado. Lo que ves y lo que puedes alcanzar está restringido por la potencia de esa luz. Ahora, cada nueva habilidad que adquieres, especialmente una habilidad de alta demanda, es como añadir más potencia a esa linterna. Al principio, aprendes algo pequeño y la luz se expande un poco. Pero si eres constante, si sigues aprendiendo y practicando, llega un día en que tu linterna se convierte en un faro potente que ilumina todo el horizonte, y con ese faro puedes ver mucho más lejos. Puedes encontrar más caminos, más oportunidades, acceder a lugares que antes estaban en completa oscuridad para ti. Eso es exactamente lo que hace una segunda habilidad. Expande tu mapa de posibilidades, te hace más valioso. Y cuando eres más valioso, el mundo está dispuesto a pagarte más. Es una ley de mercado. Tu nivel de ingresos rara vez excede tu nivel de desarrollo personal. Es una frase dura, pero es profundamente cierta. Si quieres ganar más, debes convertirte en alguien más valioso. Y la forma más directa, más clara de hacerlo es aprendiendo cosas nuevas, habilidades que otros necesiten y por las que estén dispuestos a pagar. Déjame darte un ejemplo real. La historia de un joven que trabajaba como cajero en un supermercado. Su salario era el mínimo, apenas le alcanzaba para cubrir lo básico y sentía que no había salida. Estaba atrapado, pero un día, en lugar de gastar su poco dinero extra en distracciones, tomó una decisión. Decidió invertir una pequeña parte en aprender marketing digital. No se apuntó a un máster carísimo, empezó con cursos online asequibles, con videos gratuitos en YouTube, con libros. Durante meses, dedicó sus noches, después de una larga jornada de trabajo, a estudiar y a practicar. Creó proyectos ficticios para construir un portafolio. Al cabo de un año, consiguió sus primeros clientes como freelance, pequeñas empresas locales que necesitaban ayuda con sus redes sociales. Al principio, le pagaban poco, pero ya era más que su empleo fijo. Hoy, esa persona dirige su propia pequeña agencia de marketing. ¿Qué cambió? No fue un golpe de suerte, fue su mentalidad y el uso estratégico de su salario. No lo gastó todo en consumo inmediato, lo invirtió en sí mismo, en una segunda habilidad que multiplicó su valor por 10, y no tienes que convertirte en un genio de la tecnología. A veces, una habilidad práctica, aprendida con disciplina en tus ratos libres, es suficiente para abrir un nuevo flujo de ingresos. Puede ser algo digital, sí, como el diseño gráfico, la programación, la edición de videos, el copywriting. Estas habilidades tienen una demanda enorme hoy en día, pero también puede ser algo práctico. Aprender a reparar móviles, enseñar español online a extranjeros, vender productos de artesanía por internet. Lo importante no es cuál sea la habilidad, lo importante es que la elijas estratégicamente, que te formes y que la uses para ampliar tus posibilidades. Ahora piensa en el riesgo de no hacerlo. Cuando dependes únicamente de tu salario fijo, vives siempre al borde de la inseguridad. Una crisis económica, un despido, una reducción de plantilla en tu empresa, y de repente, todo tu mundo se tambalea. Caes al vacío sin red de seguridad, pero cuando tienes una segunda habilidad, tienes un salvavidas. Y ese salvavidas no solo te mantiene a flote en los malos momentos, también puede convertirse en el barco que te lleve mucho más lejos de lo que nunca imaginaste. La comodidad del salario fijo es tentadora, es predecible, pero también es peligrosa, porque puede convertirse en la excusa perfecta para no crecer, para no salir de la zona de confort. Y la vida, el mercado, no perdona la falta de crecimiento. Mientras tú te quedas en lo mismo, el mundo sigue avanzando. Los empleos cambian, las tecnologías evolucionan, las habilidades caducan. Por eso, invertir en ti mismo no es un lujo, es una necesidad urgente. Piensa en cada curso, cada libro, cada clase práctica como una semilla que estás plantando en tu mente. Al principio parece pequeña, incluso irrelevante, pero con el tiempo, con cuidado y constancia, esa semilla germina, crece y da frutos.
Y esos frutos son ingresos, oportunidades, contactos, libertad. En cambio, el dinero gastado en cosas pasajeras se evapora y no deja ningún rastro. Así que la pregunta no es si puedes permitirte invertir en una segunda habilidad. La pregunta es, ¿puedes permitirte no hacerlo? Porque cada mes que dejas pasar sin crecer, estás dejando escapar oportunidades que nunca volverán. Liu, crea una máquina de dinero invisible. Pocas cosas son tan frustrantes como esa sensación que tienes una semana después de haber cobrado tu salario. Miras tu cuenta bancaria y te preguntas, ¿dónde está el dinero? No hubo grandes gastos, no compraste nada extraordinario, pero de alguna manera se ha evaporado, como si nunca hubiera estado ahí. Desapareció en pequeños cafés, en entregas de comida a domicilio, en pequeños caprichos que, en el momento, parecían inofensivos. Y cuando intentas recordar en qué lo gastaste exactamente, no puedes. Es como si el dinero tuviera vida propia y una habilidad especial para escaparse. Ese es el gran enemigo silencioso de la riqueza. El dinero visible, el dinero que tienes a mano. Porque hay una ley no escrita en las finanzas personales que dice, lo que ves, lo gastas. Tu cerebro está programado para ello. Si abres la aplicación de tu banco y ves un saldo de 1,000 euros, tu mente inmediatamente empieza a buscar formas de utilizarlo. Justifica pequeños gastos. Puedo darme este gusto. No pasa nada si gasto un poco aquí. Es un impulso casi irresistible. Y aquí es donde entra uno de los secretos mejor guardados de las personas que construyen abundancia de forma sistemática. Ellos entienden esta debilidad humana, y en lugar de luchar contra ella cada día con fuerza de voluntad, simplemente la evitan. ¿Cómo? Esconden su dinero de sí mismos. Crean lo que yo llamo una máquina de dinero invisible, un sistema que aparta, ahorra y hace crecer su capital sin que ellos tengan que estar vigilándolo cada día, sin que tengan que resistir tentaciones. Y este principio, aunque parezca increíblemente simple, tiene un poder inmenso. Imagina que tu cuenta bancaria principal, la que usas para el día a día, es como una gran plaza pública, una plaza llena de gente, de tiendas, de estímulos. Hay ruido, distracciones, ofertas y tentaciones por todas partes. Es casi imposible mantener el foco y no gastar. Ahora imagina que, en un rincón tranquilo y alejado de esa plaza, construyes una bóveda silenciosa, una cámara acorazada, y cada mes, de forma automática, una parte del dinero que llega a la plaza se transfiere directamente a esa bóveda. No está frente a tus ojos, no la consultas cada mañana, no compite con las tentaciones del día a día, está ahí, en silencio, protegida, trabajando para ti. Esa es la lógica exacta que hay detrás de la máquina de dinero invisible. Y no se trata de magia, se trata de sistemas. Una simple transferencia automática, como ya vimos, puede cambiar tu vida financiera más que cualquier aumento de salario. Porque cuando el dinero se mueve solo, cuando va directo a una cuenta de inversión o a un fondo que no tocas, dejas de depender de tu autocontrol. La disciplina ya no es un esfuerzo diario. Se convierte en un proceso inquebrantable que funciona en segundo plano, como una aplicación en tu móvil. Déjame mostrarte el contraste de nuevo. Pero desde esta perspectiva, una persona recibe su sueldo y lo deja todo en su cuenta corriente. Cada vez que abre la aplicación del banco para pagar algo, ve el saldo completo. Y cada vez que lo ve, su mente empieza a negociar, empieza a justificar. El resultado ya lo conocemos. A fin de mes, no queda nada. Ahora piensa en alguien que, apenas recibe el pago, tiene configurado un sistema automático. Su máquina invisible, una transferencia automática que divide su ingreso en 3 partes. Un porcentaje va a un fondo de emergencia en una cuenta de ahorro separada. Otro porcentaje va a una inversión mensual en un fondo indexado. Y otro, quizás, a un fondo para un proyecto a largo plazo, como la entrada de una casa. Esa persona, sin darse cuenta, sin esfuerzo diario, está creando un motor financiero que no se detiene. Incluso si un día se siente débil, cansado o tentado a gastar, la máquina sigue funcionando, sigue construyendo su futuro, acumula riqueza en silencio, deja que florezca lejos de los ojos curiosos y sobre todo, lejos de tus propios impulsos. Y tiene toda la razón. La riqueza ruidosa, la que se ve, suele ser frágil. Coches de lujo, relojes caros, aparatos tecnológicos que brillan por fuera, pero que se deprecian a una velocidad vertiginosa por dentro. La riqueza silenciosa, la invisible, es la que se construye en cuentas que nadie ve, en inversiones que crecen despacio pero sin pausa, en activos que parecen pequeños al principio, pero que, con el tiempo y el poder del interés compuesto, se multiplican de forma exponencial.
El inicio de esta máquina puede parecer ridículo. Tal vez configures que cada mes se aparten 50 o 100 euros. Una cantidad tan pequeña que no cambia en absoluto tu vida diaria. Pero la magia ocurre cuando esa suma, invisible y constante, empieza a crecer. Como una bola de nieve que rueda colina abajo. Al principio es pequeña, pero a medida que avanza, va recogiendo más y más nieve, creciendo de forma exponencial. Un día son cientos de euros, luego miles, y antes de que te des cuenta, tienes un capital. Un capital que trabaja para ti incluso cuando duermes. Un capital que te da opciones, que te da libertad. La mayoría de la gente corre detrás del dinero que puede ver, mientras que los inteligentes construyen dinero que no necesitan mirar. Esa es la verdadera diferencia. Porque lo que está demasiado expuesto, lo que tienes demasiado a mano, siempre se gasta, mientras que lo que escondes con estrategia se convierte en libertad. Así que tu tarea es clara. Crea tu propia máquina de dinero invisible. Abre esa cuenta separada, idealmente en un banco distinto al que usas a diario. Configura las transferencias automáticas para el mismo día que recibes tu salario. Y luego, haz lo más difícil de todo. Olvida que existe, no la revises cada semana. No la uses como un fondo para caprichos. Déjala crecer, como un árbol que plantaste en un rincón del jardín y que un día, casi sin darte cuenta, será tan grande que dará sombra a toda tu vida. Porque al final, el secreto no es cuánto dinero ganas, sino cuánto eres capaz de proteger de ti mismo. 7. Domina tu tiempo como si fuera oro. El dinero va y viene, puedes perderlo hoy y con esfuerzo e inteligencia, puedes recuperarlo mañana. Pero el tiempo es diferente. El tiempo es el único activo que no se puede recuperar. Una vez que se va, no regresa. Jamás. Cada minuto que pasa es una parte de tu vida que se esfuma para siempre. Y lo más curioso, lo más paradójico de todo, es que a pesar de ser el recurso más valioso que tenemos, la mayoría de nosotros lo desperdicia sin piedad. Sin darnos cuenta, como si fuese infinito. Mira a tu alrededor. Verás a gente que dice no tener tiempo para aprender algo nuevo, para empezar un proyecto, para hacer ejercicio, pero que puede pasar horas, horas enteras, desplazándose sin rumbo por el feed de Instagram o TikTok. Gente que se queja de que el día no les alcanza, pero que es capaz de consumir temporadas enteras de una serie en un solo fin de semana. No se trata de falta de tiempo, se trata de falta de dirección, y cuando tú no diriges tu tiempo, alguien más lo hará por ti. Tu jefe, tu entorno, las urgencias de otros, las notificaciones de tu móvil, las distracciones infinitas del mundo digital. Todos compiten por robarte tu activo más preciado, y aquí está la gran verdad que conecta el tiempo con el dinero. Tu salario, tu capacidad de generar ingresos, depende directamente de cómo usas tu tiempo. Si lo entregas todo a cambio de un empleo que no te satisface y no reservas ni una sola hora para construir algo tuyo, para aprender, para crecer, entonces siempre vivirás a merced de un cheque mensual. Siempre serás dependiente, pero cuando empiezas a tratar tu tiempo como si fuera oro líquido, cuando lo inviertes con la misma inteligencia y cuidado con la que invertirías tu dinero, cuando lo proteges como un tesoro, ahí es cuando tu vida y tus finanzas comienzan a transformarse radicalmente. La calidad de tu vida está determinada por la forma en que usas tu tiempo. Y esto no es una frase bonita para motivarte, es una ley tan real como la ley de la gravedad. Las personas ricas y exitosas, en cualquier campo, tienen exactamente las mismas 24 horas que todos los demás. La diferencia abismal está en lo que deciden poner dentro de esas 24 horas. La mayoría de la gente deja que sus días sean reactivos. Reaccionan a los correos electrónicos, a los mensajes de WhatsApp, a las peticiones de los demás. Su día es una sucesión de pequeñas urgencias que apagan incendios, pero que no construyen nada. Las personas exitosas, en cambio, son proactivas. Diseñan sus días con intención. Deciden de antemano cuáles son sus prioridades y les asignan un bloque de tiempo sagrado. Intocable. Déjame contarte un ejemplo que ilustra esto a la perfección. Un joven trabajaba como repartidor. Su rutina era dura, sus ingresos limitados, y parecía que no tenía ninguna salida. Estaba agotado física y mentalmente. Pero en lugar de resignarse, en lugar de pasar su poco tiempo libre viendo la televisión para desconectar, tomó una decisión. Decidió aprovechar el poco tiempo libre que tenía. 3 noches a la semana, solo 3, dedicaba una sola hora, a estudiar programación desde su móvil y un viejo portátil. No fue fácil. A veces llegaba a casa agotado y lo último que le apetecía era ponerse a estudiar. A veces tenía ganas de rendirse, de tirar la toalla.
pero persistió 2 años después. 2 años de pequeñas inversiones de tiempo constantes, ese joven consiguió su primer empleo en el sector tecnológico con un salario que triplicaba lo que ganaba como repartidor. ¿Qué cambió? No cambió el número de horas que tenía en su día, cambió la manera en que decidió utilizarlas. Dominar tu tiempo no significa vivir como un robot, con cada minuto cronometrado. Significa vivir con intención. Significa ser el director de tu propia película, en lugar de ser un simple extra en la película de los demás. Significa decidir conscientemente qué horas son para trabajar, qué horas son para descansar y qué horas crucialmente son para construir tu futuro. Y reservar esas horas como si fueran sagradas. ¿Sabes qué hacen las personas exitosas de manera diferente? Planifican, no dejan que sus días se escapen al azar. El domingo por la tarde, dedican 20 minutos a planificar su semana. Abren su calendario, ya sea digital o en papel, y agendan los bloques de tiempo más importantes. No solo las reuniones de trabajo, agendan momentos específicos para aprender, para crear, para reflexionar, para hacer ejercicio, y lo cumplen como si se tratara de una cita con la persona más importante del mundo. Porque lo es una cita con su propio futuro. Haz la prueba. Abre el calendario de tu teléfono ahora mismo y marca 3 bloques de tiempo para esta semana. No esperes a cuando tengas ganas, porque ese momento perfecto nunca llegará. Escribe, martes a las 8 de la tarde, 1 hora para estudiar sobre inversiones. Jueves a las 7 de la mañana, media hora para planificar mi proyecto personal. Y cúmplelo, sin excusas. Al principio, parecerá poco, pero la acumulación de esas horas, semana tras semana, se convierte en un capital más valioso que cualquier ahorro, el capital de tu propio desarrollo. El tiempo perdido no vuelve, el dinero perdido, sí. Por eso, la negligencia con el tiempo es infinitamente más peligrosa que la negligencia con el dinero. Quien gasta su tiempo en distracciones constantes, en rutinas vacías, en apagar incendios ajenos, nunca tendrá la vida que desea. Pero quien aprende a decir no a lo que no aporta, y a decir sí a lo que construye, poco a poco, va moldeando un futuro a su medida. El secreto está en entender esto. El tiempo es la materia prima de tu libertad. Cada hora que inviertes en aprender, crear, construir o planear, es un ladrillo que colocas en la arquitectura de tu independencia. Cada hora que desperdicias, es un ladrillo tirado al vacío, y la solidez de tu vida depende, enteramente, de cómo uses esos ladrillos. Así que pregúntate, ¿estás siendo el dueño de tu tiempo o lo estás regalando sin pensar? Porque al final, dominar el tiempo no es solo una cuestión de productividad, es una cuestión de destino. Rodéate de personas que están donde tú quieres llegar. Existe una frase, una verdad casi universal, que muchos han escuchado pero que muy pocos se atreven a tomar en serio. Dice así, eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Detente un segundo a pensar en el poder que encierran estas palabras. Tu entorno, las personas con las que hablas, de las que aprendes, cuyas opiniones valoras, no solo influyen en tu estado de ánimo, moldean, de forma silenciosa pero implacable, tus pensamientos, tus creencias, tus hábitos y, en última instancia, tus resultados. Si te rodeas de personas cuya conversación principal gira en torno a quejarse del gobierno, del jefe, de la economía, que ven problemas en todas partes pero nunca soluciones, inevitablemente, tu mente empezará a funcionar de la misma manera, adoptarás una mentalidad de víctima. Si tus amigos más cercanos viven al día, gastando cada euro que ganan en gratificación instantánea, y se burlan de la idea de ahorrar o invertir, será increíblemente difícil para ti mantener la disciplina y pensar a largo plazo. Serás la oveja negra, y la presión del grupo es una fuerza tremendamente poderosa. Por el contrario, si empiezas a rodearte de personas que hablan de oportunidades, de proyectos, de crecimiento personal, que leen libros, que invierten, que están construyendo algo, tu mente, casi por arte de magia, se expandirá. Empezarás a ver posibilidades donde antes solo veías obstáculos. Tus estándares se elevarán. Lo que antes te parecía imposible, ahora te parecerá normal, alcanzable. Esto no es una teoría esotérica, es pura psicología social. Se llama el efecto contagio. Las actitudes, las ambiciones y los hábitos son contagiosos. Y tú estás constantemente absorbiendo la infección de tu entorno. La pregunta es, ¿estás eligiendo un entorno que te eleva o uno que te frena? Muchas personas, al escuchar esto, se ponen a la defensiva.
Piensan que significa que deben abandonar a sus amigos de toda la vida o cortar lazos con su familia. Y no se trata de eso, no se trata de volverse arrogante o de mirar a los demás por encima del hombro. Se trata de un acto de diseño consciente de tu entorno. Puedes seguir queriendo a tus amigos de siempre, pero quizás debas reducir el tiempo que pasas en conversaciones que no te aportan nada y, al mismo tiempo, empezar a añadir nuevas influencias a tu vida. Influencias que te impulsen en la dirección en la que quieres ir. En la era digital, esto es más fácil que nunca. Tu entorno ya no se limita a las 5 personas que ves físicamente. Tu entorno también son los youtubers que sigues, los podcasts que escuchas mientras vas en el coche o haces deporte, las cuentas de Instagram o Twitter que consumes cada día, los libros que lees. Cada pieza de información que dejas entrar en tu cerebro es parte de tu entorno y está moldeando tu mentalidad, te des cuenta o no. Si tu feed está lleno de noticias negativas, de chismes de famosos y de gente presumiendo de un estilo de vida basado en el consumo, tu mente se programará para la escasez, la comparación y el gasto. Pero ¿y si tomaras el control? ¿Y si, de forma deliberada, empezaras a diseñar tu dieta informativa? Imagina que decides seguir a 3 creadores de contenido sobre finanzas personales e inversión, que empiezas a escuchar un podcast semanal sobre emprendimiento, que te unes a una comunidad online, un foro o un grupo de Discord, donde la gente comparte sus metas financieras, sus estrategias, sus victorias y sus fracasos. De repente, hablar de fondos indexados, de crear un negocio online, de generar ingresos pasivos, deja de ser algo raro, se convierte en algo normal. Empiezas a absorber el lenguaje, los conceptos, la mentalidad. Es un proceso de inmersión. ¿Cómo aprender un nuevo idioma? Al principio te sientes perdido, pero poco a poco empiezas a entender, y luego a hablarlo, y finalmente a pensar en él. Esto crea un círculo virtuoso. A medida que aprendes más, tu confianza aumenta. A medida que tu confianza aumenta, te atreves a tomar pequeñas acciones. Y esas pequeñas acciones, con el tiempo, producen resultados. Y esos resultados refuerzan tu nueva mentalidad. El cambio se vuelve exponencial. No tienes que conocer a millonarios en persona para que su mentalidad te influya. Puedes leer sus biografías, puedes ver sus entrevistas, puedes estudiar cómo piensan y poco a poco incorporar sus modelos mentales a tu propia vida. La razón por la que esto es tan crucial es porque te proporciona un mapa. Cuando te rodeas de personas que ya han logrado lo que tú quieres lograr, te ahorras años de ensayo y error. Puedes ver qué funciona y qué no. Puedes aprender de sus errores sin tener que cometerlos tú mismo. Te proporcionan una prueba social de que es posible. Si ellos, que quizás empezaron en una situación peor que la tuya, lo consiguieron, ¿por qué tú no? Eliminan tus excusas, te obligan a elevar tu juego. Esta estrategia no requiere dinero. Requiere intención, requiere la humildad de reconocer que no lo sabes todo, y el coraje de buscar activamente influencias que te desafíen y te hagan crecer. Aquí tienes tu misión para hoy, una acción simple pero increíblemente poderosa. Coge tu móvil, abre Instagram, YouTube o la red social que más uses, y haz 2 cosas. Primero, busca y sigue a 3 nuevas cuentas que hablen de los temas que quieres dominar: finanzas, negocios, desarrollo personal, una habilidad específica, cuentas que te inspiren y te enseñen. Segundo, y esto es igual de importante, silencia o deja de seguir a 3 cuentas que solo te generan ansiedad, envidia o te incitan al consumo sin sentido. Empieza a ser el guardián de tu propia mente, diseña tu entorno para el éxito, porque tu futuro financiero y personal no solo dependerá de lo que hagas, sino de con quién y con qué elijas caminar. Y ahí las tienes, 8 estrategias, no son fáciles, pero son simples. Gastar como si ganaras la mitad, pagarte a ti primero, transformar cada euro en capital, automatizar tu crecimiento, aprender una nueva habilidad, crear tu máquina invisible, dominar tu tiempo y diseñar tu entorno. La libertad financiera no empieza cuando ganes la lotería o cuando consigas ese ascenso soñado. Empieza hoy, con la próxima decisión que tomes con los 20 euros que tienes en la cartera. Tú tienes el control, eres el arquitecto de tu futuro y cada euro es un ladrillo. Ahora, la pregunta más importante no es para mí, es para ti. ¿Qué has aprendido realmente hoy? Quiero que bajes a los comentarios y escribas una sola cosa, una idea, una estrategia que te ha impactado y que vas a aplicar desde hoy mismo. Escribirlo es un compromiso, el primer paso para hacerlo real. Si este video te ha aportado valor, si ha encendido una chispa en tu mente, por favor, deja un comentario abajo.
Y no olvides darle like, compartirlo con alguien que lo necesite y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Cada semana te traeremos más herramientas como estas para que tomes, de una vez por todas, el control de tu vida. Gracias por tu tiempo. Ahora, a construir.